Me quedé ahí de pie frente a la entrada de cristal del Club de Golf Colinas Verdes, a las afueras de Valle de Bravo, Estado de México, mirándola como si hubiera escuchado mal. 7 horas. Había manejado 7 horas seguidas desde la base militar de Irapuato para llegar allí. 7 horas de zonas de construcción, café de gasolinera y el calor del verano mexicano. 7 horas después de pasar 2 semanas peleando por la aprobación de mi permiso, porque a la mitad de mi unidad ya le faltaba personal. Y ahora mi madre estaba parada entre mi hermanita y su boda, bloqueándome el paso. Me reí una vez, no porque algo tuviera gracia, sino porque mi cerebro no lograba procesarlo. ¿Qué? Mi mamá se cruzó de brazos. El movimiento fue sutil, pero lo reconocí de inmediato. Era la misma postura que había usado toda mi vida cada vez que ya había tomado una decisión. Emilia quiere un evento familiar pequeño. Miré a mi alrededor. Acomodador de autos, 2 copas blancas, un cuarteto de cuerdas cerca de la fuente. Al menos 100 invitados. Eso es pequeño. Mi padre se paró junto a ella. Raquel, no hagas esto. Esas 4 palabras. No hagas esto. Como si yo fuera el problema. Como si aparecer en la boda de mi propia hermana fuera una especie de interrupción. Miré más allá de ellos, hacia el salón principal. Las puertas estaban abiertas. Adentro, la gente reía. Los meseros llevaban charolas con champaña. El florista debió haber hecho una fortuna. Rosas blancas por todas partes. Y no de las baratas, de esas caras de importación que yo conocía muy bien, porque a lo largo de los años había ayudado a pagar suficientes emergencias familiares como para saber exactamente cuánto cuestan las cosas. De pronto me sentí cansada. No físicamente, era algo más profundo. Ese tipo de agotamiento que se acumula durante décadas. ¿Dónde está Emilia?, pregunté. Mi mamá dudó. Esa fue respuesta suficiente. Busqué entre la multitud y ahí estaba ella, mi hermanita, de 32 años, de pie cerca de la escalera con su vestido de novia, hermosa, feliz, perfecta. Me miró directamente. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Luego apartó la mirada como si yo no existiera. Eso dolió más que cualquier cosa que mis padres hubieran dicho. Por un instante, volví a tener 10 años. Emilia llorando porque alguien se había burlado de ella en la escuela. Yo acompañándola a casa. Yo ayudándola con la tarea. Yo tomando un segundo trabajo durante la preparatoria para que mamá pudiera pagar la luz después de que despidieron a papá. Yo mandando dinero desde mis despliegues militares. Yo pagando las cuentas. Yo arreglando los problemas. Siempre yo. Y de alguna manera, yo estaba parada afuera mientras unos desconocidos estaban sentados adentro celebrando. Mi mamá se aclaró la garganta. Todavía puedes verla por internet. Se me quedó viendo. En línea hay un enlace para la transmisión en vivo. Mi padre asintió. Probablemente sea lo mejor. Probablemente sea lo mejor. Ojalá pudiera decirles que grité. Ojalá pudiera decirles que expuse cada mentira ahí mismo frente a los invitados. Ojalá pudiera decirles que marché hacia ese salón y los avergoncé a todos, pero no lo hice. Porque a veces, cuando te rompen el corazón, no haces ruido. A veces te vuelves puro silencio. Miré a mi madre, luego a mi padre, luego al salón y finalmente a mi hermana. Ella seguía sin mirarme. Entendido, dije. Eso fue todo. Una sola palabra. Luego me di la vuelta y caminé de regreso a mi auto. Nadie me detuvo. Nadie gritó mi nombre. Nadie corrió tras de mí. Esa es la parte que más recuerdo. Lo fácil que fue para ellos dejarme ir. El estacionamiento se sentía más caluroso que antes. Me subí a mi camioneta y cerré la puerta. Por un rato, simplemente me quedé ahí sentada, con las manos sobre el volante, el motor apagado, mientras los invitados a la boda llegaban a mi alrededor. Una mujer con un vestido azul brillante se estacionó cerca
y se zuró hacia la entrada llevando una bolsa de regalo. Una familia con 2 niñas pequeñas pasó caminando entre risas. La vida seguía su curso como si nada hubiera pasado. Encendí el motor. La estación de música norteña que había estado escuchando durante el viaje seguía sonando. Alguna vieja canción de los Tigres del Norte. Normalmente me encanta esa música. Ese día solo sonaba a ruido. Salí del estacionamiento. Un par de kilómetros después, mi teléfono vibró. Invitación a la transmisión en vivo. Casi me rí. Luego puse el teléfono boca abajo sobre el asiento del copiloto. Unos 40 minutos después, me detuve en un paradero de camiones sobre la carretera. El lugar olía a café de olla, a gasolina y a comida frita. Los trayeros entraban y salían llevando vasos gigantes de refresco. Nadie me conocía ahí. A nadie le importaba. Y honestamente, eso se sentía reconfortante. Compré un café que en realidad no quería. Me senté en mi camioneta a ver a la gente ir y venir. Mi teléfono no dejaba de iluminarse. Mensajes de familiares, fotos de la boda, rostros sonrientes, emoji, chisol, felicitaciones. Nadie preguntaba dónde estaba yo. Nadie se preguntaba por qué no salía en ninguna de las fotos. Abrí un mensaje para Emilia. Escribí 3 textos diferentes y borré los 3. ¿Cuál era el punto? Si ella hubiera querido que yo estuviera ahí, yo habría estado ahí. Tan simple como eso. La verdad se posó sobre mí lentamente, no como un rayo, sino más bien como una cobija pesada. Durante años, convencido de que las cosas estaban mejorando, de que mis padres me respetaban, de que Emilia apreciaba todo lo que yo había hecho, de que eventualmente me sentiría como parte de la familia en lugar de ser la persona que resolvía los problemas de todos. Sentada en el estacionamiento de ese paradero, me di cuenta de algo. Había pasado años ganándome un lugar que ya debería haber sido mío, y estaba cansada de demostrar mi valor, cansada de pagar por las cosas, cansada de llegar primero y ser la última en irme, cansada de ser útil. Lo extraño fue que, una vez que lo admití, me sentí más tranquila. Todavía dolida, todavía enojada, pero más tranquila. El sol comenzaba a caer hacia el horizonte. Una luz anaranjada se extendía por el estacionamiento. Un trailero se subió a su cabina y arrancó. La vida seguía adelante otra vez. Me limpié los ojos, encendí el motor y, antes de volver a incorporarme a la carretera, dije algo en voz alta que nadie más escuchó. Está bien, solo eso. Luego, después de un momento, ya terminé de suplicar. En ese momento, pensé que la peor parte de la historia había terminado. Me equivocaba. La boda no fue la traición, fue solo el comienzo. 12 días después de la boda de mi hermana, estaba sentada en una oficina de control de vehículos en la base militar, mirando una hoja de cálculo que tenía tanto sentido como un taco de sopa. Era martes por la tarde. Hacía un calor pegajoso y ruidoso. Alguien afuera estaba echando en reversa un camión y el pitido de advertencia atravesaba las delgadas paredes cada 3 segundos. Mi café se había enfriado. Me dolía la rodilla izquierda por una vieja lesión de entrenamiento. Tenía una bota a medio desamarrar, porque el pie se me había hinchado durante el día y yo fingía no notarlo. Esa era la vida glamurosa que la gente imaginaba cuando decía, el ejército te cuida. Mi teléfono vibró junto a mi teclado. Mamá. Lo miré durante unos segundos antes de contestar. Desde la boda no había llamado ni una sola vez. Ninguna disculpa, ninguna explicación, ningún ¿estás bien? Ni siquiera un mensajito falso sobre cómo las emociones estaban a flor de piel y las cosas se complicaron. Solo silencio. Así que, cuando apareció su nombre, el estómago se me hizo un nudo antes siquiera así de tocar la pantalla. ¿Por qué no pasa mi tarjeta? Alejé el teléfono de mi oreja y lo miré como si el aparato pudiera explicarse por sí mismo. ¿Qué? Mi tarjeta soltó con brusquedad. Acaban de llamar del salón. Dicen que el pago final no pasó. Me recargué en la silla. Ok.
Hubo una pausa, no una pausa de confusión, sino de indignación. ¿Cómo que ok? Me refiero a que, ¿por qué me llamas a mí por tu tarjeta? El camión afuera volvió a pitar. Bip, bip, bip. Mi mamá bajó la voz, lo cual siempre era una mala señal. Cuando mi madre hablaba bajito, o estaba en la iglesia, o se preparaba para lastimar a alguien. Raquel, no empieces con esto. Necesitamos que te hagas cargo. Me reí una vez, el mismo tipo de risa que solté en el club de golf. Corta, vacía, sin alegría. ¿Hacerme cargo de qué? Del saldo. ¿Qué saldo? El saldo de la boda. Cerré los ojos. ¿Cuánto es? Exhaló con fuerza, como si yo le estuviera haciendo perder el tiempo. 460,000 pesos. Por un segundo, olvidé dónde estaba. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí. Alguien pasó por la ventana de la oficina con una tabla de apuntes. Mi café seguía ahí en un vaso de cartón, con mi nombre mal escrito. Raquel. Me quedé mirando ese vaso, porque era más fácil que mirar la verdad a los ojos. Me estás pidiendo que pague casi $500,000 por una boda a la que no me dejaron entrar. Mi mamá hizo un sonido de disgusto. No seas dramática. Eso me provocó algo por dentro. Me habían llamado muchas cosas en mi vida. Terca, difícil, demasiado seria, fría, mandona, difícil de querer. Pero dramática, después de que me dejaran afuera de la boda de mi propia hermana, era casi impresionante. Mamá, dije lentamente, manejé 7 horas. Me dijiste que la viera por internet. Emilia necesitaba paz ese día. Y ahora necesita dinero. Está empezando su matrimonio. Eres su hermana mayor. Ahí estaba. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que soy familia cuando hay que pagar la cuenta. Se quedó callada otra vez. Luego cambió de táctica. No entiendes por lo que ha pasado tu hermana. Me froté la frente. Aparentemente no. Estaba bajo mucha presión. La familia de Daniel tiene expectativas. Todo ya estaba organizado. No podíamos simplemente hacer el ridículo, casi le digo. Entonces prefirieron humillarme a mí, pero no lo hice porque sentía que la sangre me hervía y sabía que si explotaba, ella usaría eso como prueba. Raquel era inestable. Raquel era una envidiosa. Raquel siempre quería ser el centro de atención. Así que mantuve mi voz plana. No voy a pagar. Las palabras salieron más limpias de lo que esperaba. Mi mamá jadeó. De verdad jadeó, como si le hubiera dado una cachetada. ¿Perdón? Dije que no voy a pagar. Tienes un sueldo seguro del gobierno. Miré alrededor de la oficina, la silla pelada, el archivero abollado, el ventilador polvoriento en la esquina que intentaba, sin éxito, refrescar el cuarto. Sí, le dije, y me gano cada maldito peso sudando sangre. El ejército te da casa, seguro médico, te da todo. Ese golpe dolió porque a la gente le encanta decir eso, como si los militares flotaran por la vida con despensa gratis y dinero mágico. Como si el ejército no te quitara tu tiempo, tus días festivos, tus rodillas, tu sueño, tu primer matrimonio y tu paz mental, si se lo permites. Le dije, el ejército no existe para que Emilia pueda tener rosas de importación. La voz de mi mamá se quebró, pero no de tristeza, sino de rabia. Escúchame bien, tu nombre ya está en los papeles. Tienes que arreglar esto antes de que se convierta en un problema. El cuarto se quedó muy quieto. Incluso con el camión pitando afuera, algo dentro de mí enmudeció. ¿Mi nombre está en qué? No respondió. Mamá, ¿sabías que podíamos necesitar ayuda? No, no lo sabía. Bueno, es que tú siempre ayudas. Esa frase me lo dijo todo y nada al mismo tiempo. Me levanté y cerré la puerta de la oficina. Tenía la mano fría sobre la perilla. ¿Qué papeles? Suspiró como si yo estuviera siendo irracional. Los documentos del salón, una especie de aval de pago. Emilia dijo que era un trámite de rutina. Se me secó la boca. Yo nunca firmé nada. Otra pausa. Esta fue diferente. Esta tenía miedo.
Finalmente dijo: no hagas esto más difícil. Bajé la mirada hacia mi escritorio, a los formularios del ejército, las listas de inventario, la pequeña calcomanía de la bandera de México que alguien había pegado en la impresora hace años. Mamá, dije, esto ya estaba difícil antes de que yo contestara el teléfono. Luego colgué. Me temblaban las manos. Eso no me gustó. Podía darle un informe a un cuarto lleno de coroneles sin parpadear. Lidiar con la falta de suministros, el mal clima, contratistas furiosos y soldados tan jóvenes que pensaban que un vive 100 contaba como desayuno. Pero mi madre aún podía hacerme sentir como una niña de 12 años con una sola llamada. Respiré profundo y luego otra vez. Busqué el nombre del salón y llamé al número que aparecía en internet. Club de Golf Colinas Verdes. Una mujer contestó con una voz brillante y profesional. Oficina de eventos, habla Patricia. Le di mi nombre. Ese brillo se apagó un poco. Ah, señorita Benítez, hemos estado intentando comunicarnos con usted. Ese fue el primer momento en que sentí miedo real. Miedo. Necesito copias de cualquier cosa que tenga mi nombre, le dije. Por supuesto. ¿Me está diciendo que hay algún problema? Le estoy diciendo que yo nunca acepté pagar la boda de mi hermana. Silencio. Luego Patricia dijo con cuidado: déjeme sacar el expediente. Esperé, afuera. El camión por fin dejó de pitar. El silencio se sentía aún peor. Patricia volvió a la línea, sonando diferente, menos pulida, más humana. Señorita Benítez, la tenemos registrada como aval financiero secundario para el saldo final. Yo no firmé eso. También tenemos su correo electrónico militar, un escaneo de su credencial de lector y una firma electrónica adjunta al contrato. Me senté lentamente. Mi silla crujió debajo de mí. ¿Un escaneo de mi credencial? Sí, señora. Mándemelo. Por correo, ahora mismo, por favor. 5 minutos después, llegó el correo. Abrí el PDF. Ahí estaba. Mi nombre legal completo: Raquel Ana Benítez, mi vieja credencial del INE de Chihuahua, mi correo militar, y una firma que se parecía lo suficiente a la mía como para engañar a alguien que no supiera. Pero yo sabía que la R estaba mal. Yo siempre le hacía un bucle sin pensar. Quienquiera que la hubiera firmado había copiado la forma, pero le faltaba la maña. Ese pequeño detalle me dio náuseas, porque significaba que alguien lo había intentado. No había sido al azar, lo había ensayado. Me eché hacia atrás y me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. Pensé en el 2018, cuando mi padre había usado mi nombre en una solicitud para un préstamo pequeño y luego dijo que era solo para checar opciones. Yo me había puesto furiosa en ese entonces, pero mamá lloró. Papá se disculpó. Emilia dijo que yo estaba exagerando, así que lo dejé pasar. Esa es la cuestión cuando dejas que la gente cruce la línea una vez. A veces no ven compasión, ven una puerta abierta. Reenvié los documentos a mi correo personal. Luego guardé copias. Luego imprimí todo. Mis manos ya estaban más firmes para entonces, no porque estuviera tranquila, sino porque algo había cambiado. Esto no era un malentendido. Esto no era un drama familiar. Esto era mi nombre, mi crédito, mi carrera, mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo no me estaba preguntando cómo arreglarles el problema. Me estaba preguntando hasta dónde habían llegado. A la mañana siguiente estaba en la oficina de asistencia legal antes de que quitaran el candado de la puerta. Ojalá pudiera decir que entré sintiéndome poderosa. No fue así. Me sentía avergonzada. Eso me sorprendió. Yo no había falsificado nada. Yo no le había mentido a los proveedores. Yo no había prometido un dinero que no tenía. Aún así, me senté frente a la abogada militar con una carpeta llena de documentos impresos. La cara me ardía como si yo fuera la que había hecho algo malo. Eso es lo que te enseñan las familias.
hacen que sus malas decisiones se sientan como tu propia vergüenza. La abogada era una capitana llamada Melissa Garza. Parecía de unos tal vez 32 años, con el cabello impecable, ojos cansados y la voz más tranquila que jamás había escuchado. Leyó los papeles del salón sin interrumpirme. Eso me puso nerviosa. Las personas que jadean y dicen, «Ay, Dios mío», son más fáciles de tratar. La gente tranquila te hace esperar por la verdad. Después de unos 15 minutos, dejó el primer contrato sobre la mesa y golpeó la línea de la firma con su pluma. «Me está diciendo que esta no es su firma. Y usted no autorizó a su hermana, a su madre, ni a nadie más a firmar en su nombre. No. ¿Tampoco aceptó verbalmente ni por escrito actuar como aval? No». Ella asintió. «Entonces tiene que tratar esto como robo de identidad y posible falsificación». Las palabras se quedaron ahí, flotando entre nosotras. Falsificación. Sonaba demasiado grande para mi familia. Demasiado oficial. Demasiado criminal. Me imaginé a Emilia con su vestido de novia sonriendo bajo todas esas rosas blancas y el estómago se me revolvió. La capitana Garza debió haber visto cómo me cambiaba la cara porque suavizó el tono. «No le estoy diciendo qué hacer a nivel emocional», dijo. «Esa parte es suya, pero legalmente necesita protegerse primero». Me miré las manos. Tenía una cortada de papel en el pulgar por haber impreso los documentos. Una cosita de nada que ardía como «¿Qué pasa si simplemente me niego a pagar?» Tiene que disputarlo formalmente por escrito con cada proveedor. Guarde un registro de todo. No discuta por teléfono si puede evitarlo. No admita responsabilidad de ninguna forma. Y si usaron Suxial, bloqueé su buró de crédito. Solté una risita amarga. Feliz temporada de bodas. La capitana sonrió, pero apenas. Los casos familiares suelen ser los más sucios. Le creí. Esa tarde empecé a llamar a los proveedores, desde mi camioneta durante la hora de la comida. Primero el salón, luego el florista, luego el banquetero, luego el fotógrafo. Mantuve mi voz cortés. Eso me costó trabajo. Cada llamada se sentía como entrar a un cuarto donde la gente había estado hablando a mis espaldas. El florista recordó mi nombre de inmediato. «Ah, sí, Raquel. Su hermana nos dijo que usted iba a ayudar con los últimos gastos». ¿Ayudar? Esa palabra hacía que todo sonara tan inofensivo, como si me hubiera ofrecido a cargar las sillas después de la fiesta. El banquetero tenía una cadena de correos donde Emilia había escrito: «Mi hermana Raquel es nuestro respaldo. Es militar y muy estable financieramente. Muy estable financieramente». Me quedé mirando esa frase por mucho tiempo. Era gracioso de la forma más cruel. Mi camioneta necesitaba llantas nuevas. Mi sillón lo había comprado en el marketplace de Facebook. Seguía comprando cereal de la marca de la tienda a menos que hubiera oferta. Pero claro, en la versión del mundo de Emilia, no tener marido ni hijos significaba que yo estaba sentada sobre una montaña de billetes, solo esperando para patrocinar su cascada de champaña. El fotógrafo me mandó un anexo firmado. La misma firma falsa, la misma R chueca. Entre más recolectaba, peor se ponía. Para el viernes tenía una pequeña pila de evidencia en la mesa de mi cocina. Correos impresos, contratos, capturas de pantalla, notas de llamadas, fechas y horas anotadas en una libreta de espiral. Había pasado la mitad de mi carrera manteniendo los registros de inventario lo suficientemente limpios como para sobrevivir a las inspecciones. Así que, una vez que dejé de temblar, documentar todo me salió natural. Esa fue la primera vez que me di cuenta de algo importante. Habían contado con Raquel, la hija. No habían planeado enfrentarse a Raquel, la sargento del ejército. El sábado por la mañana, Patricia, la del salón, me devolvió la llamada. Su voz sonaba cautelosa. «Señorita Benítez, encontré algo más en el archivo del evento que debería». Se me oprimió el pecho. «¿Qué es?».
Hay un correo de recuperación vinculado a la cuenta de la firma electrónica. No es el suyo. Me lo leyó. Era de Emilia. Ni siquiera lo había escondido. Era el Gmail normal de Emilia, ya con su apellido de casada en la dirección. Por un momento, me quedé ahí de pie en mi cocina, descalza sobre el azulejo frío, sosteniendo el teléfono. Afuera de la ventana de mi departamento, alguien estaba podando el pasto. Nidos normales de sábado, perros ladrando, un niño riendo, la puerta de un carro cerrándose de golpe. Pero adentro, toda la historia con mi hermana dio un vuelco. Emilia había falsificado mi firma. Eso debió haberme puesto furiosa. Y lo hizo. Pero debajo del enojo había duelo. Un luto real. De ese que te obliga a sentarte, porque tu cuerpo de pronto se siente viejo. Recordé a Emilia a los 5 años, sin entrar al kinder, a menos que yo la llevara de la mano hasta el salón. Recordé haberle comprado una mochila morada cuando mamá dijo que el dinero no alcanzaba. Recordé cuando me llamó de la universidad llorando porque había sobregirado su tarjeta otra vez y yo mandándole 4,000 pesos desde un cuarto, las barracas militares. Había protegido a esa niña toda mi vida y ella había usado la forma de mi nombre como si fuera una llave de repuesto. Pensé que habíamos tocado fondo. No fue así. Patricia me mandó un archivo más, el escaneo de mi credencial del INE. En el segundo en que lo vi, supe de dónde había salido. 2 años antes, durante mi despliegue, mamá me dijo que necesitaba copias de mi identificación y mi tarjeta del seguro para unos trámites médicos de la familia. Fue muy vaga, pero sonaba histérica. Dijo que a papá le estaban haciendo estudios. Dijo que en el hospital se estaban poniendo pesados. Dijo que yo era la única lo suficientemente organizada para ayudar. Así que se la mandé, porque por supuesto que lo hice. Llamé a mi madre esa noche. No porque la capitana Garza lo hubiera aprobado. Seguramente no. Llamé porque una parte de mí todavía quería una explicación que no doliera tanto como la verdad. Mamá contestó al cuarto tono. ¿Ya estás lista para dejar de ser tan cruel? Me soltó. Casi le cuelgo. En lugar de eso le pregunté, ¿tú le diste a Emilia mi credencial? Silencio. El suficiente. Mamá, necesitaba información para el salón. Necesitaba mi identificación para falsificar mi firma. No uses esa palabra. ¿Qué palabra debería usar? Estaba abrumada. Cerré los ojos. Ahí estaba, la máquina de traducción familiar. El robo se convertía en estar abrumada. Las mentiras se volvían presión. Mi enojo se transformaba en crueldad. Le pregunté, ¿papá lo sabía? La voz de mi mamá se volvió un hilo. Tu padre no necesita más estrés. Eso significaba que sí. Tal vez no cada detalle, pero lo suficiente. Me quedé sentada en la mesa de mi cocina, hasta pasada la medianoche, mirando esos papeles. No dormí mucho ese fin de semana. 3 noches, tal vez 10 horas en total. Comí cosas que no quería, galletas saladas, pizza fría, un puñado de chispas de chocolate directo de la bolsa. Luego me odié por hacerlo, lo cual era inútil pero honesto. Para el lunes por la mañana, el uniforme me apretaba en la cintura. Me paré frente al espejo y me miré. 39 años, ojos cansados, con una suavidad en el abdomen con la que aún no hacía las paces. Una militar con las rodillas destrozadas, la espalda rígida y una familia que trataba su fuerza como si fuera propiedad pública. Quería ser el tipo de mujer que inmediatamente hace lo valiente, pero en lugar de eso, casi lo pago. De hecho, abrí la aplicación del banco y miré mis ahorros. No porque se lo merecieran, sino porque quería paz. Porque una parte de mí pensaba, tal vez si pago esto, dejarán de llamar. Tal vez, si absorbo un golpe más, todos podrán seguir adelante. Entonces llegó un correo de la oficina de cobranza del salón. Último aviso. Mi nombre en el asunto. Mi nombre atado a su deuda. Y algo dentro de mí se acomodó. No se rompió. Se acomodó.
Abrí un correo nuevo y escribí una sola oración primero. No autoricé estos cargos y disputo toda responsabilidad financiera. Luego adjunté los documentos, la línea de tiempo, el rechazo oficial, la solicitud de confirmación por escrito. Puse en copia a mi abogada. Luego envié versiones a cada proveedor. Después de eso, bloqueé mi buró de crédito. Cambié mis contraseñas. Levanté un reporte por robo de identidad y guardé cada mensaje de texto que mi familia me había mandado. No me sentí victoriosa. Todavía no. Me sentía enferma. Tenía miedo. Sentía que acababa de pisar un camino del que ya no podía dar marcha atrás. Pero por primera vez desde la boda, no me estaba preguntando cómo salvarlos a ellos. Me estaba preguntando cómo salvarme a mí. Extraño de poner límites es que las personas que se beneficiaban de que no los tuvieras tienden a entrar en pánico. Durante casi 2 semanas después de que disputé los cobros de la boda, mi teléfono parecía estar bajo ataque. Textos, mensajes de voz, llamadas perdidas, correos, hasta mensajes de Facebook de parientes con los que no había hablado en años. Al principio contesté algunos. Fue un error. Cada conversación seguía el mismo guión. Nadie quería hablar de firmas falsificadas. Nadie quería hablar de robo de información personal. Nadie quería hablar de por qué me habían dejado afuera de la boda. Solo querían hablar de lo dolida que estaba Emilia, de lo estresada que estaba mamá, de lo decepcionado que estaba papá. Aparentemente, mis sentimientos se habían convertido en la parte menos interesante de toda la situación. Así que dejé de contestar. No por completo, solo emocionalmente. Eso era nuevo para mí. Respondía solo por mensaje de texto o correo electrónico siempre que era posible. Corto, profesional, documentado. Algo cambió casi de inmediato. Una vez que la culpa dejó de funcionar, mi familia no supo qué hacer. Mamá me escribió: después de todo lo que hemos hecho por ti. Me quedé mirando ese mensaje durante 1 minuto entero. Luego borré mi primera respuesta, y la segunda, y la tercera. Finalmente escribí: por favor, dirijan toda comunicación sobre los cobros de la boda a través de correo electrónico. Nada más, ni enojo, ni explicación, ni defensa. Solo un muro de ladrillos. Ella lo odió. 3 minutos después, sonó mi teléfono. No contesté. Luego llamó papá. Luego Emilia. Luego mamá otra vez. Dejé que todos se fueran al buzón de voz. Esa noche, escuché los mensajes sentada en el balcón de mi departamento. El aire en la base militar era denso y húmedo. Una tormenta se estaba formando a lo lejos. El primer mensaje era de mamá, llorando. El segundo era de mamá, gritando. El tercero era de mamá, acusándome de destruir a la familia. El cuarto mensaje era de papá: tu madre no la está pasando bien. Eso fue todo. 20 años de manipulación emocional condensados en unas cuantas palabras. Tu madre no la está pasando bien. Traducción: arréglalo. Me reía a carcajadas, no porque fuera gracioso, sino porque era predecible. A la mañana siguiente llegué al trabajo y encontré un mensaje de mi padre esperándome. Siempre he estado orgulloso de tu servicio en el ejército. Casi me ahogo con el café. Ahí estaba, el cumplido de emergencia. El equivalente en las relaciones a romper el cristal durante un incendio. Mi padre había pasado años diciéndome que el ejército me había hecho demasiado independiente, demasiado terca, demasiado difícil. Una vez le dijo a un vecino que yo intimidaba a los hombres. Otra vez me preguntó si planeaba actuar como soldado para siempre. Pero ahora que debían casi $500,000, de repente yo era la heroína de la familia. Luego se lo reenvié a mi mejor amiga, Ángela. Habíamos servido juntas durante años. 30 segundos después, ella respondió: eso es para enmarcarlo. Me reí tan fuerte que me asusté a mí misma. Por primera vez desde la boda, algo me pareció genuinamente gracioso. Aparentemente,
Todo lo que se necesitaba para que mi padre respetara a las mujeres en uniforme era la cuenta de un banquete. El viernes siguiente pasó algo que lo cambió todo. Iba saliendo del trabajo cuando me llamó un número desconocido. Normalmente ignoro esos números. Ese día, por alguna razón, contesté. Bueno. Un hombre se aclaró la garganta. ¿Raquel? Sí. Habla Daniel. Dejé de caminar. El estacionamiento a mi alrededor desapareció de repente. No literalmente, pero así se sintió. Daniel, el esposo de Emilia, el hombre al que ella había elegido, por encima de su propia hermana. O al menos así era como había pensado en él durante semanas. Ninguno de los dos habló por un momento. Finalmente, dijo, creo que nunca nos hemos conocido en persona. No oficialmente. Su risa sonó incómoda. Sí. Esperé. Él respiró profundo. Necesito preguntarte algo. Dime, ¿de verdad te negaste a venir a la boda? Fruncí el ceño. ¿Qué? Hubo otra pausa. Luego, Daniel dijo algo que me revolvió el estómago. Emilia me dijo que decidiste no asistir porque no apoyabas el matrimonio. Cerré los ojos. Por supuesto que lo hizo. Por supuesto, porque simplemente excluirme no era suficiente. Necesitaba un cuento, una versión donde ella fuera la inocente, una versión donde yo me convirtiera en la villana. Me senté en una barrera de concreto cerca del estacionamiento. Daniel, le dije con cuidado. Manejé 7 horas para estar ahí. Silencio. Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba fuera del salón. No, sí, no, Emilia me lo hubiera dicho. Casi me río. En lugar de eso, abrí mi galería de fotos. La foto con la hora y la fecha que había tomado desde el estacionamiento seguía ahí. Una foto de la entrada del club de golf, la fecha, la hora, todo. Se la mandé. Luego le mandé la captura de pantalla de la invitación a la transmisión en vivo. Luego el mensaje de mamá. Solo familiares. Míralo por internet. Nada más. Pasaron 5 minutos, luego 10. Empecé a manejar a casa. A mitad de camino, mi teléfono volvió a sonar. Su voz sonaba completamente diferente, plana, en shock. Durante la siguiente hora, Daniel me contó cosas que nunca esperé escuchar. Aparentemente, Emilia había estado manejando casi todas las finanzas de la boda. Daniel pagó una parte. Sus padres pagaron otra parte. Emilia aseguró que su familia cubriría varios de los gastos restantes. Cada vez que surgían preguntas, ella decía lo mismo. Raquel lo va a arreglar. Raquel se hace cargo. Raquel siempre lo soluciona. Raquel tiene dinero. A Raquel no le va a importar. Escucharlo se sentía como oír a un par de extraños discutir sobre mi vida. Una versión de mí que existía solo como un recurso, no como una persona. Una solución, una red de seguridad, una cartera abierta. Luego Daniel dijo algo más. Encontré un correo. Apreté el volante con más fuerza. ¿Qué clase de correo? Uno que Emilia me mandó antes de la boda. Me lo reenvió mientras hablábamos. Unos segundos después, apareció en mi bandeja de entrada. Lo abrí en un semáforo en rojo. El mensaje era corto, solo un par de líneas. Pero una frase saltó de la pantalla. No te preocupes por el saldo final. Raquel lo va a cubrir. Siempre lo hace. Me sentí físicamente enferma, no por el dinero, sino por la ligereza con la que lo había escrito. Como si estuviera hablando de los manteles de mesas, no de su hermana. Daniel volvió a hablar. Yo no lo sabía, te creo. Lo siento mucho. Lo extraño fue que también le creí a él. Durante semanas me lo había imaginado como otra persona más aprovechándose de mí. Otra persona beneficiándose del sistema familiar. Ahora me daba cuenta de que le habían mentido igual que a todos los demás. Tal vez no al mismo nivel, pero lo suficiente. El siguiente fin de semana, le mandé a Daniel copias de todo. Los contratos, las firmas, los correos con los proveedores, el escaneo de mi credencial. Nada emocional, puros hechos. Sin comentarios, sin ataques,
sin discursos de venganza. Los hechos son poderosos cuando son lo suficientemente feos. 3 días después, mamá me llamó de un número diferente. Contesté antes de darme cuenta de que era ella. En el instante en que escuché su voz, me arrepentí. ¿Qué hiciste?, me gritó. Alejé el teléfono de mi oreja. ¿De qué estás hablando? Envenenaste a Daniel en contra de su esposa. Ahí estaba. No la falsificación, no las mentiras, no el robo de identidad. El problema, que alguien se había enterado de la verdad. Esperé hasta que dejó de gritar. Luego dije la cosa más simple que se me ocurrió. Yo no envenené a nadie. No juegues conmigo. Yo mandé papeles. Silencio. Luego una respiración agitada. Luego otra acusación. Y luego otra. La dejé hablar. Cuando por fin se quedó sin energía, le dije, mamá, si la verdad duele tanto, tal vez el problema no soy yo. Luego terminé la llamada. Esa noche, Daniel mandó un último mensaje. Corto, directo e imposible de malinterpretar. Cancelé el almuerzo familiar. Necesitamos una reunión, todos juntos. Me quedé mirando el texto por mucho tiempo. La tormenta que había estado evitando por fin estaba llegando. Y por primera vez no iba a caminar hacia ella sola. La reunión fue un domingo por la tarde en la casa de mi tía Carmen, en Celaya. Si me hubieran preguntado 10 años antes dónde tendría lugar la confrontación más grande de mi vida, probablemente habría imaginado un juzgado, tal vez una sala de audiencias militares. Definitivamente no una casa de ladrillo amarillo con campanas de viento en el porche y ranas de cerámica adornando las macetas. Pero la vida rara vez elige escenarios dramáticos. La mayoría de los desastres familiares ocurren en las cocinas. La cocina de la tía Carmen olía a café de olla y pan dulce, igual que había olido toda mi vida. Llegué 10 minutos antes. Costumbre militar. Llegas lo suficientemente temprano para prepararte mentalmente. Necesitaba ese tiempo porque, a pesar de todo lo que había pasado, estaba nerviosa. No tenía miedo, solo estaba cansada, lo suficientemente como para casi dar la vuelta en la camioneta 2 veces durante el trayecto. Me quedé sentada un momento antes de bajarme. El calor de julio reverberaba sobre el pavimento. Me dolía la rodilla. Sentía el estómago apretado y por un breve segundo me pregunté si no debía haberme quedado en casa. Luego recordé estar parada afuera de aquel club de golf. Recordé la voz de mi madre. Solo familiares. Ese recuerdo me hizo moverme de nuevo. La tía Carmen abrió la puerta antes siquiera de que yo tocara. Tenía 75 años. Medía 1,5 metros en un buen día. Y era más dura que la mayoría de las personas que había conocido en uniforme. Me jaló para darme un abrazo rápido, sin discursos, sin preguntas, solo un abrazo. Casi me quiebra. ¿Estás bien?, me preguntó. En eso ando. Asintió. Con eso basta. Adentro ya estaban todos. Mamá, papá, Emilia, Daniel, 2 primas y mi tío Raúl. Una charola con galletas María estaba intacta en el centro de la mesa del comedor. Nadie parecía interesado en el postre. La habitación se quedó en silencio cuando entré. Emilia se veía más pequeña de lo que recordaba. No físicamente, sino emocionalmente. El brillo de la boda había desaparecido. Se miraba las manos. Daniel estaba sentado hacia su lado, pero no particularmente cerca. Mamá se cruzó de brazos de inmediato. Esa postura familiar otra vez. Papá evitaba el contacto visual. Tomé asiento. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente, la tía Carmen rompió el silencio. Muy bien. Se sirvió un café. ¿Quién quiere empezar a decir mentiras primero? Casi sonrió. Mamá no lo hizo. Carmen, eso no ayuda. ¿No?, preguntó la tía Carmen. Entonces intentemos con la verdad. Nadie se ofreció como voluntario. Así que mamá saltó al ruedo. Por supuesto que lo hizo. Raquel siempre ha sido muy difícil durante los desacuerdos familiares. Ahí estaba, sin saludo, sin disculpa, sin explicación. Directo a destruir mi carácter.
Me recargué en la silla. Interesante. Seguía intentando la vieja estrategia. Emilia empezó a llorar casi de inmediato. No a gritos, solo lo suficiente. También reconocí eso. Cuando éramos niñas, sus lágrimas solían funcionar como un botón de reinicio. La gente dejaba de hacer preguntas. Todos entraban en modo de rescate. Se enfocaban en hacerla sentir mejor. La miré por un segundo, luego aparté la vista. Esta vez no. Papá se aclaró la garganta. No estamos aquí para señalar a nadie. No pude evitarlo. Me reí, una risa pequeña. ¿Qué? Papá frunció el ceño. Nada. Lo miré fijamente. No estamos aquí para señalar a nadie. Tienes razón. Las huellas dactilares están literalmente en los papeles. Nadie se rió. La tía Carmen parecía impresionada. Mamá se veía furiosa. Daniel parecía que quería desaparecer. Metí la mano en mi carpeta. La misma carpeta que básicamente se había convertido en mi animal de apoyo, emocional durante el último mes. Creo que deberíamos apegarnos a los hechos. Mamá suspiró dramáticamente. Raquel, no. Por primera vez, la interrumpí. Sin enojo, solo con firmeza. Hoy vamos a hablar con hechos. El cuarto se quedó en silencio otra vez. Empecé por el principio. El viaje desde la base militar, la llegada al salón, cómo me detuvieron en la puerta, la transmisión en vivo, los contratos falsificados, los correos de los proveedores, el escaneo de la credencial, la firma falsa, las exigencias de pago. No levanté la voz ni una sola vez. Eso pareció molestar a mi madre más que si hubiera gritado, porque los gritos se pueden desacreditar. La calma es más difícil de ignorar. Cada vez que ella intentaba interrumpir, yo entregaba otro documento. Eventualmente se calló. Daniel habló después. Su voz sonaba exhausta. Emilia me dijo que Raquel no apoyaba la boda. Emilia empezó a llorar más fuerte. Daniel continuó de todos modos. Me dijo que Raquel no quería venir. Otro documento. Una captura de pantalla. La fecha y la hora. Una foto de la entrada del club. Hechos. Puros hechos. Emilia por fin levantó la mirada. Estaba bajo mucha presión. Nadie respondió. Tragó saliva. No sabía qué hacer. Aún así, nadie respondió. Luego me miró directamente a los ojos por primera vez en toda la tarde. Tenía miedo. Le creí. Esa era la parte frustrante. De verdad creía que tenía miedo. La gente asustada hace estupideces. La gente asustada miente. La gente asustada toma decisiones terribles. Pero la gente asustada también puede pedir ayuda. En lugar de eso, ella había elegido el robo. Hablé con cuidado. La gente asustada pide ayuda. La habitación se mantuvo en silencio. Continué. No roban. Emilia volvió a bajar la mirada. Mamá brincó de inmediato. Nadie robó nada. Eso le valió una mirada de casi todos en la mesa, incluyendo a papá, luego a Daniel, luego a la tía Carmen. Mamá pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos, así que volvió a cambiar el ángulo. Siempre supimos que Raquel nos iba a ayudar. Ahí estaba, la verdad. No una excusa, la pura verdad. No habían planeado pedirme ayuda. Habían planeado acorralarme después. Miré a mi madre. Falsificaron papeles porque asumieron que eventualmente me iba a rendir y terminaría pagando. La cara de mamá se puso roja. Eso no fue lo que pasó. Entonces explícame qué pasó. Abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. No salió nada. Finalmente, después de casi un minuto de silencio, dijo algo que no esperaba. Yo le mandé los documentos a Emilia. Nadie se movió. Nadie habló. Hasta el aire pareció detenerse. Emilia cerró los ojos. Papá se quedó mirando la mesa. Daniel se recargó lentamente en su silla y ahí estaba, la confesión. No de todo, pero lo suficiente. Mamá se apresuró a justificarse de inmediato. Pensé que los iba a usar para que los proveedores verificaran los datos. Casi me río. Mamá, ¿qué? ¿De verdad esperas que creamos eso? No respondió porque no podía.
La tía Carmen dejó su taza de mesa. El sonido hizo eco en la habitación. Luego dijo algo que nadie esperaba. De hecho, yo tengo una pregunta para Emilia. Emilia levantó la vista. La tía Carmen caminó hacia una vitrina cercana. Abrió un cajón y sacó una libretita de esas que la gente mayor guarda para anotar números de teléfono y listas del súper. Pasó varias páginas y luego se acomodó los lentes. El año pasado, dijo, me pediste prestados 130,000 pesos. Emilia se congeló. La habitación entera se congeló con ella. Mamá se veía horrorizada. ¡Ay, Dios mío! La tía Carmen la ignoró. Dijiste que era para una emergencia médica. Emilia susurró. Carmen, ¿hubo alguna emergencia médica? No, no. La mujer mayor asintió. Eso imaginé. Luego levantó la libreta. ¿Saben por qué anoto las cosas? Nadie respondió. Porque estoy vieja, no pendeja. Por primera vez en todo el día, una risa genuina rompió la tensión. Hasta el tío Raúl sonrió. Emilia no lo hizo. La tía Carmen continuó. Yo no fui la única, ¿verdad? Una prima se movió incómoda en su silla, luego la otra. Lentamente empezaron a salir historias. Pequeños préstamos, pagos atrasados, promesas rotas, dinero pedido durante emergencias, que de pronto ya no eran emergencias. No eran cantidades enormes, pero sí lo suficiente para revelar un patrón muy claro, y debajo de todo eso descansaba una sola suposición. Raquel lo va a arreglar. Raquel siempre lo arregla. La revelación se esparció por la mesa como humo. Nadie necesitaba decirlo en voz alta. Podían verlo. Miré a mi hermana. La miré de verdad por primera vez en semanas. No era un monstruo. No era una mente maestra malvada. Era una mujer que había pasado años creyendo que las consecuencias le pertenecían a otras personas. Y eventualmente se le habían acabado las otras personas. Entonces dije la frase que había estado cargando durante la mayor parte de mi vida adulta. No la había planeado, no la había ensayado. Solo era la verdad. No soy su cajero automático. Nadie se movió. No soy su plan de respaldo. Mamá empezó a llorar. Llanto de verdad esta vez. No era actuación, no era estrategia. Era un dolor real. Continué. Y no soy la hija a la que esconden. Hasta que llega la hora de pagar la cuenta. Silencio. Un silencio pesado. Ese tipo de silencio que se asienta cuando todos saben que la verdad por fin ha llegado. Daniel habló después, muy en voz bajita. Creo que Emilia y yo necesitamos darnos un tiempo. Emilia se encogió, mamá se llevó las manos a la boca. Nadie discutió, porque todos entendían por qué. La reunión duró 1 hora más, pero el desenlace ya había ocurrido. Sin gritos dramáticos, sin discursos de venganza, sin una gran victoria. Solo la verdad. Cuando por fin me levanté para irme, nadie me detuvo. Nadie exigió perdón. Nadie ordenó una reconciliación. Por una vez en la vida, nadie me dijo lo que yo les debía. Salí al porche de la tía Carmen. El sol de la tarde empezaba a ocultarse. De alguna manera, el aire se sentía más ligero. No porque todo estuviera arreglado, no lo estaba, sino porque por primera vez la verdad existía fuera de mi cabeza. Todos la habían escuchado, todos la habían visto, y ya nadie podía fingir. Durante un tiempo, después de la reunión en casa de la tía Carmen, no pasó nada. Y honestamente, esa fue la parte más difícil. La gente piensa que las historias venzadas terminan con una confrontación dramática. La verdad es que la vida real suele seguir su curso. El lunes sigue llegando. Las cuentas se tienen que pagar. La ropa sucia se sigue acumulando. Todavía tienes que levantarte de la cama e ir a trabajar. A la mañana siguiente de la reunión familiar, ya estaba de regreso en la base militar a las 6:30. Un joven especialista había pedido por accidente el equipo equivocado. 2 camiones estaban atrasados en su mantenimiento. Alguien había vuelto a perder unos papeles.
El mundo no se había puesto en pausa solo porque mi familia finalmente había implosionado. Una parte de mí agradecía que la rutina me diera un suelo firme donde pisar. Durante semanas había estado viviendo entre documentos legales, discusiones familiares y viejas heridas. Ahora tenía reportes de inventario y horarios mantenimiento. Por extraño que suene, eso me daba paz. El salón eventualmente le transfirió la responsabilidad de vuelta a las personas que realmente habían firmado los contratos. Mi abogada me ayudó a presentar todo lo necesario. El reporte de fraude se quedó en el archivo. Los cobros en disputa desaparecieron de mi historial. Mi buró de crédito sufrió un golpe temporal mientras se investigaba Tato, pero se recuperó. El daño no fue permanente. Por primera vez, Isis, dormí de corrido toda la noche. No todas las noches, pero sí lo suficiente como para notar. Eso se sintió como una victoria más grande de lo que la mayoría de la gente podría entender. Cuando has pasado años cargando con las emergencias de otras personas, la paz se siente desconocida, casi sospechosa. Me la pasaba esperando otro desastre, otra llamada telefónica, otra crisis, otro familiar que necesitara ser rescatado. Pero ocurrió algo interesante. Cuando dejé de arreglarlo todo, la gente empezó a resolver sus propios problemas. No de inmediato, no con gracia, pero eventualmente. Mamá todavía me mandaba mensajes. Al principio, los mensajes se veían familiares. Culpa, presión, comentarios pasivo-agresivos, pequeños recordatorios sobre la lealtad familiar. No discutí, no me defendí, simplemente dejé de participar. Un límite solo funciona si dejas de negociarlo. Con el tiempo, los mensajes se volvieron menos frecuentes, luego más cortos, luego más silenciosos. Papá llamó 2 veces durante esos meses. La primera conversación duró 4 minutos. La segunda duró 6. Ambas se sintieron incómodas. Durante la mayor parte de mi vida, papá había evitado el conflicto fingiendo que no estaba pasando nada. Ahora ya no había dónde esconderse. Hacia el final de la segunda llamada, dijo algo que nunca esperé. Debí haber dicho algo. Miré hacia el estacionamiento afuera de mi departamento. El sol se estaba poniendo. Un vecino paseaba a un Golden Retriever. Unos niños andaban en bicicleta. La vida normal. Lo sé, le respondí. Ninguno de los dos mencionó la boda. No tuvimos que hacerlo. El silencio ya sabía a qué nos referíamos. Emilia desapareció por un tiempo. Según los parientes, ella y Daniel estaban viviendo separados. No divorciados, no separados oficialmente, solo apartados, tratando de averiguar si todavía había un matrimonio debajo de todas las mentiras. No pedí detalles. Ese ya no era mi trabajo. Una tarde de octubre, unos 4 meses después de la boda, me mudé a un departamento más pequeño cerca de la base militar. La mayoría de la gente habría considerado que era un retroceso. A mí me encantó. Era silencioso, sin cuartos innecesarios, sin gastos extra, sin espacio para cosas que no necesitaba. El balcón daba a una hilera de árboles. Para entonces, las hojas ya habían empezado a ponerse rojas y doradas. Le compré una mecedora usada a una pareja mayor que vivía en la misma calle. 800 pesos. La mejor compra que había hecho en todo el año. Unas semanas después, adopté a un perro viejo de un refugio. Se llama Jefe. Era parte labrador, parte misterio, y estaba completamente convencido de que todos los humanos existían para darle premios. En el refugio calcularon que tenía unos 8 años. El hocico ya se le había puesto gris. Una oreja se le paraba y la otra no. Nos llevamos bien de inmediato. 2 almas cansadas buscando algo de tranquilidad. La mayoría de las tardes nos sentábamos juntos en el balcón, yo en la mecedora, Jefe estirado en el suelo. Ese tipo de paz que había pasado años posponiendo por fin empezó a aparecer. No toda de golpe, solo en pedacitos. Una tarde, luego otra y luego otra.
Ir a terapia también ayudó. Eso me sorprendió. El ejército había ofrecido recursos durante años, pero como mucha gente, me la pasaba diciéndome a mí misma que estaba bien. No lo estaba. Tampoco estaba rota. Estaba exhausta. Hay una diferencia. Durante una sesión, mi terapeuta dijo algo que se me quedó grabado. Aprendiste que ser necesitada era lo mismo que ser amada. Me quedé rumiando esa frase por mucho tiempo. Cada vez que resolvía un problema, pagaba una cuenta, rescataba a alguien o absorbía una crisis, me sentía valiosa, útil, importante. Pero la utilidad y el amor no son la misma cosa. Y cuando la gente confunde las dos, terminan cargando un peso que nunca fue suyo. Y luego las fiestas. Después, un martes lluvioso por la tarde a principios de diciembre, sonó mi teléfono. Me quedé mirando la pantalla. Jefe levantó la cabeza desde el sillón. Casi dejo que se vaya al buzón de voz. En lugar de eso, contesté. Bueno. Durante varios segundos, ninguna de las dos habló. Luego Emilia suspiró. No de forma dramática, solo cansada. Hola. La versión antigua de mí se habría apresurado a llenarla. Esta versión esperó. Finalmente, dijo, te debo una disculpa. Simple, directo, sin excusas. Sin mencionar el dinero, sin mencionar el estrés, sin mencionar a mamá. Eso me llamó la atención. Me quedé callada. Ella continuó. Tenía envidia. La honestidad me sorprendió. ¿Envidia de qué? De ti. Me reí por lo bajo. Eso parecía imposible. Emilia siempre había sido la favorita, la bonita, la celebrada, a la que todos protegían. Ella entendió exactamente lo que yo estaba pensando. Sé cómo suena eso. Entonces explícamelo. Tú eras la persona en la que todos confiaban. No respondí. Incluso cuando no te lo agradecían, dijo. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante años, había querido que alguien en mi familia entendiera eso. No que lo alabaran, no que lo premiaran, solo que lo vieran. La voz de Emilia se quebró. Me la pasaba diciéndome a mí misma que tú ibas a arreglar todo. Eventualmente, dejé de ver lo injusto que era eso. Miré por la ventana. La lluvia golpeaba suavemente contra el cristal. Jefe estaba roncando. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo muy parecido a la paz. No perdón. Exactamente. Algo más silencioso. Aceptación. Aprecio la disculpa, le dije. Empezó a llorar muy bajito. No espero nada bueno. Se rió entre lágrimas. Una risa pequeña. El tipo de risa que los hermanos a veces comparten cuando por fin dejan de fingir. Hablamos durante otros 10 minutos. Nada dramático, nada mágico, solo dos adultas tratando de ser honestas. Cuando terminó la llamada, le deseé lo mejor. Eso fue todo, sin promesas, sin dinero, sin misión de rescate, solo buenos deseos. Y de alguna manera, eso se sentía mucho más sano que todas las versiones anteriores de nuestra relación. Unos meses después, sentada en ese pequeño balcón, con Jefe dormido a mi lado, me encontré pensando en la boda de nuevo. No con enojo, ni siquiera con tristeza, solo con perspectiva. Durante mucho tiempo pensé que ganar se sentiría explosivo, como fuegos artificiales, como la justicia llegando con una banda de guerra. En lugar de eso, se sintió silencioso. Se sintió como dormir toda la noche de corrido. Se sintió como abrir la aplicación del banco sin pánico. Se sintió como contestar el teléfono sin miedo. Se sintió como entender que la familia puede ser importante sin tener acceso ilimitado a ti. Pero sobre todo, se sintió como por fin respetarme lo suficiente como para dejar de comprar aceptación. El amor sin respeto no es realmente amor. Es solo otra deuda. Y yo por fin había terminado de pagarla. Si alguna vez has sido la persona en la que todos se apoyan, pero a la que nadie protege, espero que recuerdes esto. Preocuparse por la gente no requiere que sacrifiques tu dignidad. Y a veces, lo más sano que puedes hacer
es dar un paso atrás y dejar que los demás carguen con su propio peso.